Buenas, mi nombre es Joan del Cuevas. Yo voy a estar presentando lo que es el examen final de la materia de lenguaje de programación 1 en la Universidad Dominico Americano UNICTA. Vamos a empezar el proyecto. Esto consiste en un sistema de nómina para empleados por sueldo fijo. Se registra el empleado, se pone un documento cualquiera aquí, nombre, Marlo, apellido, Cuevas, la dirección, calle 8, número 6, sector Villamella. Vamos a la provincia, Santo Domingo Norte sería aquí. Domingo Norte. Eh, bueno, teléfono, un celular, un email, y un sueldo. En caso pondré 50.000 pesos. Vamos a guardar. Ahí el empleado fue creado correctamente. Se le puede dar a nuevo, crear otro. Pero con ese nos podemos quedar porque ya he creado otros empleados. Le vamos a salir, vamos a movimientos y aquí podemos ver que consiste, podemos agregar un descuento que va a ser ICR, AFP, etcétera. Pero primero seleccionamos el empleado que queremos hacerle ese movimiento. En ese caso va a ser Rumaldo. Dase cuenta que yo agregué ya otros dos más. El código puede ser cualquiera. Vamos a poner como descripción fondo de pensiones. Seleccionamos la AFP. Ahí nos dice que se le va a descontar 1.435 pesos. Es un cálculo que se hace por detrás. Después lo voy a mostrar. Se le da a guardar. Ahí, movimientos aplicados satisfactoriamente. Vamos a salir. Luego vamos a nómina. Y ahí podemos ver cómo está el documento, el empleado, que fue Romaldo Cuevas, el salario bruto, el mismo total income, el salario bruto, el descuento en 1.435 pesos y el salario neto en 4.865. Eso es así porque no le cambié el header, o sea, el nombre que para ponerlo en español. Se quedó así. Le damos a salir y cerramos el sistema. Bueno, también le podemos salir aquí. Bien. Vamos a empezar primero por lo que fue el registro de empleados. Aquí. Bien. Ese es el código. Podemos ver, yo llamo lo que es system.data OLEDB, que es para conectar la base de datos, para utilizar los comandos, el reader. Comando, van a ver más abajo, pero es básicamente para que yo poner el query que yo haga cuando llame a la base de datos. Tenemos el initial components, si lo conocen. Aquí primero abro la conexión. Entonces hago mi query, un string ahí, eso es inserta dentro de la tabla empleados todo esto y yo entonces lo asocio con eso, se le pone arroba para que cuando yo llame al command, recuerden que le dije que aquí está, punto parameters add with value, entonces yo hago referencia a que name, que es este first name, va a tener el valor de la variable txt name.text, que el txt.text es el campo de texto que yo tengo en mi formulario de empleados para registrar. Aquí está. Bien. Lo mismo pasa con el last name, address, province, sector, etcétera, etcétera. Todos tienen el valor, excepto ese que con salary es que como en la base de datos salary es un número, entonces yo primero hago el int parse para que me tome el valor del tx salary, que es el sueldo, y lo transforme entonces en un integer para poder entrar. Aquí entonces le digo a command que ejecute el query y luego entonces cierro la conexión. La conexión se cierra para que cuando yo quiera agregar otro empleado directamente ahí no me lance un error. Entonces se debe abrir, se hace la consulta, se cierra. Luego entonces se abre de nuevo, se hace la consulta, se cierra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el botón para cerrar, le salir aquí. Y el botón New, que es para entonces limpiar todos los campos. Entonces ahora pasamos con
los movimientos. Aquí. Ya. Ese es el formulario de movimientos, como ya vieron. Aquí tengo lo mismo, system.dataleb para poder conectarme a la base de datos. Tengo varias variables públicas, el código del movimiento, la descripción del movimiento, el tipo de movimiento, la cantidad, el total de descuentos y una lista de nómina. Les explico ahora por qué la uso. Bien, entonces vamos aquí, el movement.load es básicamente como yo linkeé lo que es este data grid eh, view, creo que se llama así. Lo linkeé con la base de datos, entonces aquí tiene. También entonces este aquí que es el tipo, yo lo enlacé con una tabla de tipos de movimientos y aquí entonces empleados lo enlacé con empleados para que me muestre los nombres. Bien, entonces cuando yo, vamos aquí abajo primero, cuando yo voy editando cada una de las celdas de este Data Grid View, yo les voy diciendo, bueno, cuando es el uno, que es en el caso este es el code, entonces, bueno, asignarle a la variable moment codes, pues ese valor. Hago lo mismo con descripción, con type y con monto. En el caso de monto, obviamente, monto se hace automáticamente. Yo no necesito una variable para ello, pero sí lo almaceno para agregarlo dentro de la tabla de movimientos. Bien, aquí abajo básicamente lo que hago es una condicional para ver qué tipo yo estoy seleccionando y mediante eso le voy haciendo un descuento. Aquí no se tomó en cuenta mucho si pasaba de un rango u otro, simplemente busqué un porcentaje general y ese fue el que le apliqué. Aquí yo llamo al salario del empleado, recuerden que se selecciona un empleado aquí, y entonces a ese empleado, que va a ser igual al texto que está en este combo box, pues entonces yo lo que hago es que le asigno ese sueldo que tiene ese empleado a, a la tabla de movimientos, le hago lo multiplico por el porcentaje para que me dé el monto que yo le voy a restar cuando llegue a nómina. Y luego en el botón guardar, que es un poquito más largo, yo hago lo mismo que hice con empleado registration, registrar empleado, que es insertar estos datos dentro de la tabla de movement o movimientos. Lo mismo, hago referencia a código, description, type, monto. Y entonces lo enlazo con con las variables que yo declaré aquí arriba. Bien, entonces está el código, la descripción, el tipo, la cantidad, de nuevo. Se abrió la conexión se queda abierta porque entonces hago otro query que es donde estoy seleccionando el primer nombre, el apellido y el salario del empleado, porque aquí en el movimiento yo directamente creo también el registro que ve en la base de datos de la tabla de nómina. Así entonces nómina simplemente es una pantalla de consulta, porque bueno, ya tengo todos los datos necesarios para nómina, simplemente es agregarlos. Entonces aquí hago mi consulta, lo enlazo con el nombre del empleado y entonces voy al documento de identidad, el, el empleado, lo que pongo es su nombre y su apellido, entonces yo hago una concatenación que primero llamo lo que me trae reader, que es eso aquí, que es donde va a estar almacenado todo el resultado que me traiga esa consulta. Entonces, bueno, llamo first name y lo enlazo entonces con last name. Luego entonces llamo a salario para que sea el salario bruto. El total de entrada es salario también. El total de descuento es la cantidad del movimiento. O sea, el porcentaje que se multiplica por el salario, eso es lo que me dio la cantidad. Entonces esa cantidad es el total de descuento. Y luego entonces se le resta al salario bruto para que me dé el salario neto. Y entonces aquí lo que hago es que si le agrego a la tabla que creé allá abajo, aquí abajo, entonces le llamo la lista, perdón, payroll.add payroll. Entonces ya por cada uno de los registros que tenga esa lista, entonces yo hago mi consulta para insertar todos los datos que ya recopilé en la tabla de employee payroll o nómina de empleados. Hago lo mismo anteriormente, hago referencia a cada una de las variables que voy a usar y las paso el documento de identidad, el empleado, el salario bruto, el total de entrada, el total de descuento y luego el salario neto.
Luego entonces ejecuto el query y por último cierro la conexión porque ya entonces, en caso de que quiera agregar otro, entonces no me dé un error. Y por último sería ya el formulario principal, que es donde tengo el menú. Y es simplemente llamar un menú, aquí, 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 y en el exit sería application.exit para que cierre la aplicación. Eso sería todo. Mi nombre es John del Cuevas, me despido.